Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señor Lehendakari, señores miembros del Gobierno vasco. Creo que no se trata, tanto de analizar lo que usted, señor Lehendakari, ha dicho a lo largo de la mañana de hoy, que también, como sobre todo de analizar cuáles han sido los resultados de sus políticas durante estos 3 años de legislatura. Es decir, qué es lo que sus políticas han determinado en relación a los asuntos que importan a la ciudadanía vasca. Es decir, analizar cómo estaba Euskadi en el año 2012 y cómo está Euskadi a día de hoy. Cómo estaban los ciudadanos vascos en el año 2012 y cómo están los ciudadanos vascos a día de hoy. Y en concreto, y evidentemente, cómo lo están pasando, el común de los ciudadanos vascos que ha atravesado, esta crisis económica tan brutal. Se trata, por lo tanto, de hacer un balance serio y riguroso de lo que ha hecho este Gobierno. El Gobierno no puede ser un mero notario que explique las cosas que han ido evolucionando, sino que explique cuáles han sido las propuestas que ha puesto encima de la mesa, que ha articulado y qué es lo que ha provocado en el bienestar de la sociedad vasca. Y analizado todo ello, es obvio, en nuestra opinión, que ustedes han fracasado. Es obvio, en nuestra opinión, que tenemos un Gobierno inerte, inactivo, incapaz e insensible, y un Lehendakari perfectamente prescindible. Y seguramente lo peor de todo esto sea la insensibilidad que hoy ha vuelto a demostrar durante su intervención de hoy. Creo que eso es lo que más nos ha llamado la atención y lo que nos parece más grave, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos. Por lo tanto, un Gobierno inactivo, incapaz e insensible. Por un lado, ustedes no han impulsado ni una sola de las reformas modernizadoras que Euskadi necesita, ni una sola de ellas. Y, por otro lado, no han solucionado los principales problemas de los ciudadanos vascos. En todo este tiempo se ha incrementado la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad. Y aunque determinados datos económicos pueden ser considerados como positivos, hay una cierta evolución positiva en determinados datos económicos, lo cierto es que ello no se ha traducido ni se está traduciendo en creación de empleo estable y de calidad, ni tampoco en mejora de las condiciones de vida de la gente. Por tanto, tenemos un Gobierno que no impulsa las reformas que Euskadi necesita y que se mantiene de brazos cruzados. Se ha mantenido de brazos cruzados en relación, por ejemplo, al entramado institucional vasco, a la reforma de la Ley de Territorios Históricos, que debatiremos en breve, consecuencia de una iniciativa planteada por el Grupo Socialista, o en relación a la modernización del sector público societario. En todo ello no ha puesto ningún tipo de interés el actual Gobierno vasco. No ha impulsado ni una sola medida reformadora. Tenemos un Gobierno que no resuelve los problemas de la gente. Los datos económicos y sociales así lo demuestran. Un Gobierno vasco, además, que indigna a las víctimas del terrorismo y que fomenta la teoría del conflicto político. Y un Gobierno vasco que, llegado el caso, miente y manipula descaradamente, como tuvimos ocasión de ver en la penúltima rueda de prensa dada por el portavoz de este Gobierno. Por lo tanto, un Gobierno inerte, inactivo, incapaz e insensible. Gobierno bizigabea. Es un Gobierno muerto, que está parado y no tiene corazón. Esto lo hemos soportado y lo estamos soportando. Es un Gobierno prescindible. Un Gobierno que no impulsa las reformas que necesita Euskadi y que no resuelve los problemas principales de la ciudadanía. Todo lo que ustedes han hecho, bien solos o bien acompañados. ¿Y para qué ha servido, por cierto, su acuerdo con el Grupo Socialista, con el Partido Socialista? ¿Para repartirse quizás el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas? ¿Para repartirse determinados gobiernos municipales? ¿Para solucionar quizás sus problemas? Para nada más. No ha habido ningún cambio relevante a mejor durante estos 3 años. Esto es, nosotros lo vemos así, al menos. En relación a la economía, a la marcha de la economía, nos ha citado una serie de iniciativas que ustedes han llevado a cabo o puesto en marcha durante estos 3 años de legislatura. ¿Cuáles son los resultados reales de esas iniciativas que ustedes han puesto en marcha? ¿Cuál es la incidencia real que han tenido en el bienestar de la sociedad vasca? ¿Qué logros han obtenido en relación a la creación de empleo estable y de calidad,
en fin, en relación a la precariedad laboral, en relación a la pobreza o en relación a la desigualdad. ¿Puede usted darnos algunos datos concisos en relación a esta cuestión? ¿Qué resultados han obtenido sus políticas? Nosotros pensamos que no han obtenido ningún resultado provechoso. Las cosas siguen básicamente igual y muchos ciudadanos vascos a día de hoy están peor que como estaban hace 3 años. Veamos algunos datos que interpelan a su Gobierno y que les deberían preocupar. Según la encuesta de necesidades sociales de 2014, más de 160.000 vascos sufrieron problemas de alimentación graves o muy graves, y de estos, más de 25.000 sintieron la sensación de hambre durante el año pasado. Según la encuesta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, más de 100.000 vascos se encuentran en una situación de pobreza severa, cifra que ha crecido en más de 30.000 personas desde 2009. Además, 1 de cada 4 personas no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y cerca de 500.000 vascos no pueden permitirse irse de vacaciones una semana al año. En Euskadi, entre 2012 y 2014, las situaciones de pobreza entre menores de 14 años ha avanzado a mayor ritmo que en el resto de la población. La tasa de pobreza de menores de 14 años aumentó 7,3% en 2008, a 9,5% en 2012 y a 11,2% en 2014. Estos son datos reales que a usted les debería preocupar. Euskadi ha perdido más de 150.000 empleos a jornada completa durante la crisis. Cada vez hay más trabajadores a jornada parcial y menos trabajadores a jornada completa. Y siguen bajando los salarios. Y surge también en Euskadi una nueva clase social, trabajadores que ni siquiera pueden llegar a final de mes. 4 de cada 10 nuevos contratos firmados en Euskadi son a tiempo parcial. Desde 2008 la parcialidad se ha incrementado en 12 puntos, del 27 al 39%, y también se ha incrementado en el último año, del 38 a casi el 40%. El 11,5% de hogares de Euskadi tiene dificultades para llegar a final de mes. El 35% de los hogares monoparentales de Euskadi no tienen satisfechas sus necesidades básicas, según encuesta del Gobierno vasco. Estos son datos absolutamente reales. El CES señala el aumento también de la pobreza energética. La encuesta de pobreza y desigualdades del Gobierno vasco refleja que en 2014 un 11% de la población vasca declaró dificultades para mantener la temperatura adecuada en el hogar, lo que supone más de 237.000 personas. Este dato supone un incremento de más del 30% respecto a la encuesta de 2012 y de hasta un 170% sobre las cifras de antes de la crisis. Y esto es responsabilidad de su Gobierno, que con las competencias que tiene debería resolver estos problemas y, sin embargo, no lo hace. La mayoría de trabajadores que pierden su empleo se perpetúa en el paro. El 70% de los desempleados es ya de larga duración y 50.000 hogares vascos tienen a todos sus miembros en paro. ¿Qué tiene que decir en relación a estos datos, señor Lehendakari? ¿Qué es lo que ha hecho durante estos 3 años para resolver estas cuestiones? La vasca es la comunidad autónoma donde más ha bajado la satisfacción en el empleo. Y podemos hablar también del éxodo juvenil. Casi 10.000 jóvenes menores de 30 años han abandonado Euskadi en los últimos 5 años. El crecimiento económico no se traduce en empleo, aumenta la precariedad y aumenta la desigualdad en el reparto de la riqueza. Más de la mitad de los nuevos contratos dura un mes o menos y además la recaudación fiscal se frena en Euskadi, mientras la deuda de la Administración se mantiene en volúmenes absolutamente elevados. ¿Usted percibe estos problemas? ¿Los tiene en cuenta? Si no ha sido capaz de resolverlos hasta ahora, ¿cómo va a pretender resolverlos a partir de ahora? ¿Con las mismas recetas, únicamente echando la culpa al resto de lo que su Gobierno no hace? Estos son, en fin, problemas absolutamente reales. Por lo tanto, mantenemos en Euskadi altos niveles de paro, precariedad laboral, pobreza infantil, pobreza energética y una desigualdad que se va incrementando día a día. A día de hoy hay más desigualdad que hace un año, que hace 2 y que hace 3. Y usted no ha tomado ninguna medida para acabar con esta situación, para resolver, en definitiva, los problemas de la gente. Langabezia,
El paro, la precariedad, la pobreza, las diferencias, son cosas que existen en Euskadi. Esto es lo que debería resolver este gobierno. Se refiere a la materia económica. Nos dirá que estamos mejor que en otros lugares de España, pero eso ya era así antes de que usted llegara a este gobierno. E incluso ahora estamos menos mejor que en otras partes de España en relación al pasado. En relación a la paz y a la convivencia, dice usted que contribuyamos al final de la violencia. Si ustedes quieren contribuir al final de la violencia, lo que tienen que hacer en primer lugar, supongo que será celebrar las detenciones de miembros de ETA, en lugar de criticar esas detenciones, como algún miembro de su partido político, en concreto el presidente de su partido político, ha dicho en las últimas horas. En lugar de criticar las detenciones de miembros de ETA, puesto que usted dice que pretende contribuir al final de la violencia, lo primero que debería hacer es decir que efectivamente esa es la línea, que hay que seguir deteniendo a miembros de ETA. Desde luego, la solución no puede ser una especie de campamento de verano, ¿no?, compartido entre víctimas y victimarios, sino defender el Estado de Derecho y la ley, atender como merecen las víctimas del terrorismo, promover la justicia, la memoria y la verdad de los hechos ocurridos. Eso es lo que tiene que hacer usted y deslegitimar a ETA en lugar de fomentar la teoría del conflicto político. Porque precisamente es esto lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo y en concreto lo que han venido haciendo durante las últimas semanas. En esa reunión de alcaldes que usted convocó, esa pretensión de, en fin, reunir, ¿no?, pomposamente a los alcaldes de aquellas localidades donde ETA asesinó para proponerles la realización de homenajes a las víctimas del terrorismo y dejar fuera al Partido Popular, que ha sido el Partido Popular, en fin, uno de los partidos políticos que más ha sufrido la violencia terrorista en Euskadi. ¿No ve que esto es absolutamente inaceptable? Que si quiere acabar con el terrorismo tendrá que contar con todos los partidos políticos democráticos y especialmente con aquellos partidos políticos que han sido atacados durante años por ETA. En fin, es un insulto, por lo tanto, a la inteligencia y una propuesta hecha con muy mala idea y una falta de respeto absolutamente inaceptable. Veamos el listado de homenajeables que usted entregó a esos alcaldes. ¿Le parece normal introducir en esa lista a personas, en fin, a etarras fallecidos en operativos policiales, aunque los casos hayan sido investigados y archivados por la justicia? ¿Le parece normal incluir en esa lista a personas cuya muerte fue responsabilizada a la policía por Arnaldo Otegi y a causas naturales por Ibarretxe o Juan Mari Atutxa? ¿Le parece normal incluir en esa lista a personas fallecidas, arrolladas por vehículos particulares? ¿Le parece normal incluir incluso casos de suicidios y media docena de fallecidos por afecciones cardíacas, de cáncer o de otras dolencias? Estos son los hechos que ustedes han promovido durante todos estos años y, en concreto, durante las últimas semanas. Por los hechos los conoceréis. Lo cierto es que el listado de víctimas dignas de ser homenajeadas que ha elaborado su Gobierno, que ha elaborado usted, no solo ignora, sino que oculta resoluciones de la justicia española, de la francesa, de la mexicana y de Estrasburgo. Esta es la realidad. Zertarako egiten da. ¿Para qué se hace esto? Para impulsar la teoría del conflicto político, evidentemente. Oxígeno a quienes todavía aspiran a hacer valer la teoría del conflicto político. Jonan Fernández hace lo que ya hizo en Locarri y en El Carri, pero ahora el responsable es usted, señor Lehendakari, por ponerle sueldo público y despacho y por mantenerlo en el cargo. Usted es el responsable de todas estas medidas que están impulsando durante los últimos años y, en concreto, durante las últimas semanas. Efectivamente, queda mucho por hacer en lo que tiene que ver la convivencia y la derrota de ETA. Este verano hemos sufrido pancartas con anagramas de ETA, brindis y homenajes a etarras, ataques a cajeros automáticos y al propio monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo en Bilbao. Ante esto, lo que ustedes deben hacer es exigir a ETA que condene todos estos hechos. Pero a ustedes apenas les oímos nada y ellos siguen sin decir que matar estuvo mal. Usted ha dicho hoy por la mañana que es nuestro empeño y que no vamos a permanecer callados. Pero esto no basta. Rompa relaciones con quienes todavía justifican a ETA y comparta con los demócratas una estrategia para deslegitimar y derrotar a ETA. Esto es lo que básicamente
tiene que hacer. Asesores a sueldo nos cuentan que todo va muy bien. Nosotros le decimos que, si bien es cierto que ETA ha sido derrotada policialmente, prácticamente está derrotada, lo cierto es que queda pendiente impedir la exculpación de ETA, la manipulación de la historia y el olvido de las víctimas. Y hay muchísimas cosas por hacer en ese sentido, muchísimas cosas. Y el Gobierno no ha estado a la altura durante todos estos años. Todo lo contrario, ha fomentado la teoría del conflicto político y se ha mantenido equidistante entre los victimarios y las víctimas. Autogobierno. Usted lleva, en fin, 3 años dando la murga en relación al autogobierno y al nuevo estatus, pero sin concretar nada y sin presentar una propuesta concreta. Enarbolando, eso sí, derechos que no existen. Exige no sé qué al Gobierno de España e incluso le insta a respetar determinados derechos que no existen, pero olvida que usted es representante ordinario del Estado en Euskadi. Obliga sus obligaciones y olvida que, en primer lugar, lo que tiene que hacer es respetar la Constitución española y hacer que se cumpla. Y me da la sensación, visto lo visto, que usted no tiene esa intención, sino todo lo contrario. En fin, observemos algunos de los acontecimientos de los últimos días. Hace 10 días compareció el portavoz de su Gobierno en una rueda de prensa cuyo contenido podemos resumir: una sarta de manipulaciones y falsedades acerca del autogobierno para arrimar el ascua a su sardina y defender el proyecto político del Partido Nacionalista Vasco y para esquivar sus propias responsabilidades de gobierno en las áreas de las que dispone de competencia. Una rueda de prensa que explica bien cómo se las gasta este Gobierno. Una rueda de prensa y una trayectoria política para esgrimir el España nos roba de toda la vida. La culpa de todo siempre la tienen otros y el Partido Nacionalista Vasco nunca es responsable de nada. Esto es lo que básicamente han estado defendiendo ustedes durante todos estos años, como si no tuviera un amplio abanico de competencias que pudiera ejercer, como si no hubiera aquí problemas en Euskadi que usted mismo y su Gobierno pudiera ayudar a resolver. En fin, como digo, manipulaciones y falsedades acerca del autogobierno. Y es que decir que cumplir el Estatuto en su versión nacionalista casi duplicaría los presupuestos vascos sin señalar el gasto que ello implicaría es intentar engañar a la sociedad vasca. Decir que nos conviene el traspaso del sistema de la seguridad social, ocultando el agujero de casi 2.000 millones de euros que sufriríamos, es intentar estafar a la sociedad. Decir que la gestión de dicha competencia absorbería y compensaría dicho déficit es sencillamente una patraña. Yo les pido que no jueguen con el presente y el futuro de miles de personas en Euskadi, porque es algo muy serio. Decir que las dificultades que afectan al actual sistema de pensiones estatal podrían minimizarse con un modelo propio para Euskadi, debido a que el mercado laboral vasco presenta salarios más elevados y una mayor estabilidad, es otra media verdad y, por lo tanto, es una mentira. Decir que el autogobierno está en riesgo de caer en la irrelevancia y que la alternativa es la bilateralidad con el Estado es puro oportunismo político, sobre todo cuando el Gobierno vasco sigue sin presentar una propuesta concreta que pudiera debatirse en esta Cámara, lo cual, por cierto, añade a los adjetivos anteriores el de la cobardía. Cobardía política porque ustedes son incapaces de presentar una propuesta concreta, son incapaces de decir exactamente qué es lo que quieren y cómo van a llevarlo a cabo. Por cierto, hablan de irrelevancia. ¿Le parece a usted irrelevante el Gobierno vasco? ¿Le parece que no tiene el Gobierno vasco suficientes competencias como para resolver muchos de los problemas que acechan a los ciudadanos vascos? A mí lo que me parece irrelevante es la actividad de su Gobierno, la actividad legislativa, la actividad política, todo lo que se refiere a medidas, a propuestas para modernizar Euskadi. Eso sí que es irrelevante, eso sí que es una irrelevancia absoluta. Pero no acuse a otros de lo que usted no hace, no acuse a otros gobiernos de lo que usted no hace, porque usted tiene competencias suficientes como para resolver muchos de los problemas que padecen los ciudadanos vascos. Usted, representante ordinario del Estado de nuestra comunidad, está agazapado. Y esto que voy a decir me parece muy grave. Está esperando a ver qué es lo que ocurre en Cataluña. Está usted esperando a ver qué es lo que ocurre en las próximas elecciones generales. ¿Para qué? Para aprovecharse de la debilidad del Estado y dar nuevos pasos hacia la independencia. Y eso me parece una deslealtad
absoluta. Ya digo que usted es el representante ordinario del Estado en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, se mantiene agazapado, a la espera de que las cosas vayan a peor en el conjunto de España para que el Partido Nacionalista Vasco pueda sacar ventaja política y nuevos privilegios. Y eso, en fin, tiene un nombre, ¿no? Carroñería política, se le llama eso. Tratar de que las cosas vayan mal en el resto de España para, llegado el momento, presentar una propuesta concreta que vulnere, que vaya más allá de la Constitución española. Decir que es necesaria una relación bilateral y pactada con el Gobierno del Estado es querer seguir viviendo del cuento nacionalista, una nueva etapa hasta alcanzar el objetivo final, la independencia de Euskadi, como a menudo el propio señor Eguíbar nos lo recuerda en esta Cámara cuando nos dice que ustedes siguen siendo nacionalistas. Seguir viviendo del cuento nacionalista para, llegado el momento, presentar su propia propuesta de independencia. Decir, venir a decir o, en fin, dejar caer que todos nuestros males vienen de España es dimitir de las responsabilidades que le son propias. Además de ser una falsedad monumental, ya digo que es dimitir de las responsabilidades que le son propias y tratar de desviar la atención sobre sus competencias. No reclamen tanto competencias que no tienen o incluso que no les corresponden y gestionen mejor las competencias de las que ya disponen, de las que ya dispone el Gobierno vasco en materia de educación, de sanidad, de infraestructuras, de Ertzaintza y de tantas otras cuestiones. Ejerzan bien sus competencias, cosa que no han hecho hasta ahora, en lugar de echar la culpa al Gobierno de España de no transferir determinadas competencias. Esta es la actitud habitual del Partido Nacionalista Vasco. Todo es culpa de otros y el Partido Nacionalista Vasco no es responsable de nada. Este es el resumen de la trayectoria política de su Gobierno y del Partido Nacionalista Vasco. Da igual que ustedes hayan gobernado Euskadi casi siempre, da igual que ustedes gobiernen las 3 diputaciones, da igual que ustedes gobiernen en innumerables municipios. De lo malo que nos ocurre es siempre responsable el Gobierno de España y usted no asume sus propias competencias. Y competencias, ciertamente, tiene muchas. Por lo tanto, dejen de hacer victimismo y gobiernen. Victimismoa baztertu eta Dejen de lado el victimismo y gobiernen, trabajen. Hay muchas cosas por hacer en Euskadi, hay muchos problemas que deben ser resueltos, hay muchas reformas por realizar. 3 años después, seguimos sin una propuesta concreta para reformar el entramado institucional vasco. 3 años después, seguimos sin la necesaria modernización del sector público societario. 3 años después, seguimos sin una ley de transparencia. 3 años después, seguimos sin una ley de administraciones públicas. 3 años después, seguimos sin una ley de empleo público. 3 años después, seguimos sin que ustedes presenten una ley vasca de empleo. 3 años después, ustedes siguen, en fin, pendiente de hacer todo aquello que se comprometieron y muchas cosas más que no se comprometieron, pero que son indispensables llevar a cabo. Hablaba usted hoy por la mañana de degradación del autogobierno, del Estatuto de Gernika. Degradación es la de su Gobierno. Eso sí que es degradación e irrelevancia y falta de actividad política, falta de capacidad para resolver los problemas de la gente. Deje de echar balones fuera y de atacar al resto y mire usted lo que usted y su Gobierno han hecho durante estos 3 años. Mire las cosas que hay que hacer en Euskadi que todavía siguen pendientes. Observe la realidad social de la sociedad vasca. Observe sus problemas. Observe Euskadi y tantas cosas que deben hacerse en Euskadi para modernizarla internamente. En fin, déjense de fábulas y leyendas respecto a la supuesta existencia de un enemigo externo y ejerzan correctamente las competencias que ya tienen. Resuelvan problemas, ocúpense de la gente. Y dejen de tratar de vendernos como modélica su gestión en Euskadi, por cierto, que es lo que ha hecho hoy por la mañana. Si analizamos la evolución de determinadas variables y comparamos a Euskadi con el resto de España, queda claro que comparativamente Euskadi no está mejor que hace algunos años. Y ahí podemos recurrir a datos como tasas de paro, ocupación o tasa de actividad. Y esto es responsabilidad suya, esto es responsabilidad de su Gobierno. Hoy defienden la bilateralidad y el derecho a decidir e incluso utilizan
un término tan ridículo como nación foral, pero siguen negándose a presentar una propuesta concreta de reforma de nuestro marco de convivencia. ¿A qué esperan? ¿Tienen miedo? Desde luego nosotros tenemos la nuestra, que consistiría básicamente en impulsar todas las reformas que Euskadi y España necesita, desde la reforma de la Constitución española, pasando por la reforma del Estatuto de Gernika o la reforma de la Ley de Territorios Históricos y tantas otras cuestiones que deben llevarse a cabo cuanto antes. Tenemos, por lo tanto, nuestras propias propuestas, pero desde luego también tenemos claro, teniendo en cuenta la situación del país a día de hoy y el embate de los nacionalismos, que a día de hoy nuestra primera obligación es defender la Constitución española y el Estado de Derecho. Esa es nuestra primera obligación, en el Congreso de los Diputados y también aquí, en el Parlamento Vasco. Hay nacionalismos periféricos que lo que pretenden es levantar muros entre conciudadanos. Nosotros, ante esa situación, lo que vamos a decir es que vamos a seguir defendiendo la Constitución española y el Estado de Derecho para que los nacionalistas catalanes o vascos no se salgan con la suya. Tenemos propuestas, pero nuestra obligación hoy es defender, como decía Fernando Savater, defender argumentalmente, sin remilgos ni circunloquios, a España, pero no desde casticismos sublimes, sino como Estado de Derecho que sirve de anclaje institucional a nuestra ciudadanía. En Cataluña, por cierto, no estamos viviendo un pulso entre el Gobierno de España y los nacionalistas, sino un jaque a los derechos y libertades de cada uno de nosotros, los ciudadanos realmente existentes. Lo que pase allí también nos importa y es necesario traerlo a esta tribuna, porque aquí también puede pasar cosa parecida en los próximos meses y nosotros, desde luego, no estamos en disposición de bajar la guardia, sino todo lo contrario. Y, como decía antes, usted se mantiene al acecho, a la espera de acontecimientos, presto a aprovecharse de la debilidad del Estado. Nosotros, en fin, vamos a defender todas las reformas que sean necesarias, pero a día de hoy lo que hay que defender es el Estado de Derecho y decir tantas veces como sea necesario que es mejor unir que separar, que es mejor derribar fronteras que levantarlas y que es absurdo y que es profundamente reaccionario pretender levantar fronteras entre conciudadanos que pretenden vivir juntos. Vamos a defenderlo en todos los lugares, también en Euskadi, para Cataluña, para el País Vasco y para el conjunto de España. Horretarako nahi dugun. Para eso queremos reformar la Constitución española, el autogobierno y el modelo institucional vasco. Más transparencia, más bienestar para todos. Ese es nuestro objetivo. Y más bienestar para todos. Y repetiremos tantas veces como sea necesario que el derecho a decidir que ustedes plantean es una falacia, que el derecho a decidir se trata de algo consustancial a la democracia misma y lo tenemos todos. Lo que en cambio nadie tiene es el derecho a decidir que los demás no decidan sobre tal o cual asunto de interés público, sea la independencia de Cataluña, la reforma de la Constitución española o el modelo territorial del Estado, cuestiones que nos afectan a todos. Por lo tanto, el derecho a decidir que ustedes enarbolan es una patraña, aunque conviene añadir que el derecho a decidir sí existe, pero que corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles, y que para reformar la Constitución española deberemos hablar todos los ciudadanos españoles, y que para reformar o cambiar el modelo territorial del Estado deberemos hablar todos los ciudadanos españoles. Le digo esto, señor Lehendakari, no porque me vaya del tema, sino porque es usted nacionalista y porque no termina de presentar la propuesta concreta que quiere para Euskadi. Y, por lo tanto, conviene recordarlo. Conviene recordar aquí cuáles son los límites legales establecidos en la Constitución española, cuáles son los límites que tiene usted y que tenemos todos para cambiar la realidad en la que vivimos. En fin, señor Lehendakari, tras 3 años de legislatura podemos decir que sufrimos un Lehendakari y un Gobierno vasco incapaces, inactivos e insensibles. Un Lehendakari y un Gobierno vasco que recurren al victimismo para esconder su incapacidad, su inactividad y su insensibilidad. Un Lehendakari y un Gobierno que con sus actuaciones concretas fomentan la teoría del conflicto político e indigna a muchas víctimas del terrorismo. Un Lehendakari y un Gobierno vasco que no impulsan las reformas que Euskadi necesita. Un Lehendakari y un Gobierno vasco que no resuelven los problemas reales de la gente. Y un Lehendakari y un Gobierno vasco que no concretan el nuevo estatus que pretenden
y que además se mantienen agazapados a la espera de lo que ocurra en otros lugares. Y esto es cobardía política. Por lo tanto, señor Lehendakari, un Gobierno vasco inerte, incapaz e insensible, y un Lehendakari perfectamente prescindible e irrelevante. Este es el resumen que hacemos nosotros de sus 3 años de legislatura. Eskerrik asko, Maneiro jauna. Muchas gracias.